Una nueva hora comienza. Disfruta del próximo programa. Por FM Fuego 919. Radio Caliente. 37 años juntos. Junto a vos. Junto a vos. Una hora donde vas a escuchar la palabra de Dios, noticias, entrevistas, música y todo lo mejor que podemos ofrecer. Con el programa de la Iglesia del Redentor. Por FM Fuego. Siempre junto a vos. En un establo él nació, vino a salvar el mundo. El primer paso él dio para acercar su reino. Y es el buen pastor. Y si se pierde una oveja va a buscarla. Él sana el corazón y a los ciegos les devuelve la mirada. Buenas noches, muy buenas noches. Estamos otro viernes más. La vez pasada dije jueves. No, estamos hoy viernes 27 de febrero en FM Fuego 91.9, en el programa de la Iglesia del Redentor. Lo tuvimos ayer porque ayer hubo partido, jugó Lanús, ganó Lanús. Muy bien. Ganó la Recopa. Lanús le ganó el campeón de la Sudamericana y le ganó el campeón de la Libertadores, a Flamengo. 3-2 en el Maracaná, un maracanazo de Granate. Y acá tuvimos a Saúl Pomarazzi y toda la gente de Granate haciendo la transmisión. Así que le seguimos el espacio para que puedan transmitir el partido. Y bueno, gracias a Dios Lanús ganó para todos los lanusenses, la gente del sur. Y aún los equipos contrarios que son del sur también deben estar contentos porque ganó un argentino. Sí. Acá fue cara rara. Re contento, dice los de Banfield también. No, bueno. Acá andamos con mi amigo José Pereira, hermano, ¿cómo andamos? No, todo bien, gracias a Dios, todo tranquilo, todo bien. Qué bueno, ahí está Flor transmitiendo en vivo por Facebook Live, ahí el dedito, ¿está pintada esa uña o no? No está sin pintar. En los controles siempre, ¿quién? Fausto, el cabo del mundo. Ahí está Fausto siempre. El pastor Ariel Alonso no está con nosotros hoy porque está con la actividad de los adolescentes, sí, señor. Así que está ahí trabajando con los niños. Hoy salimos del colegio tipo 5 y hay unos chicos, ¿hay escuelita hoy, profe? Sí, hay escuelita, 6:30, hay escuelita. Así que bueno, está ahí trabajando, estudiando la Biblia, pasando un lindo tiempo con los adolescentes. Les mandamos un saludo a él, a Claudia, a la gente que está trabajando, por ahí está Mari cocinando, y Juancito, a veces va Marcela, así que les mandamos un beso grande a ellos. Estamos por la aplicación de FM Fuego, sí, 91.9, y estamos por Facebook Live en el Facebook de Iglesia del Redentor. Ahí nos pueden ver y escuchar. Y si querés comunicarte con el programa, puedes mandar un mensaje al 11 55 08 18 10, 11 55 08 18 10, desde Remedio de Escalada para todo el mundo. Muy bien. Hoy tenemos un programa muy lindo. Vamos a ver, por supuesto, de lo que pasó el fin de la iglesia. Tenemos muchas canciones hoy, hay 4 canciones programadas, hay que ver si podemos pasar las 4, pero hay 4 canciones programadas para pasar hoy. Una de esas reliquias cristianas también, una canción del año 1989. Tenemos el informe de la iglesia perseguida. Hoy le toca el turno a Nigeria, país número 7. Escuchen el informe de Nigeria porque es tremendo lo que pasa en esa ciudad, lo que estuvo pasando el año pasado y lo que sigue pasando hoy mismo con los cristianos en el país africano de Nigeria. Tenemos una biografía, también vamos a escuchar uno de los héroes de la fe, en este caso del siglo XIX, ¿sí? Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Lo pronuncié bien, ¿no? Sí, ¿Me salió bien? ¿Lo digo de nuevo? Espectacular, no. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, ¿sí? Una persona que dicen que fue tremendo lo que hacía en Inglaterra.
desde sus 19 años que estuvo predicando hasta que falleció, muy joven, a los 57. Hizo un avivamiento tremendo en Londres con la palabra de Dios. Vamos a escuchar un poco de su biografía. Dejó mucho escrito, Charles Spurgeon, muchos sermones que estaban escritos, se conservan aún el día de hoy, entonces se puede todavía leer lo que él predicaba en aquellos templos de Londres del siglo XIX. Así que tenemos un programa muy lindo, muy cargadito de cosas. La semana que viene tenemos una entrevista, ¿sí? Mira. Para la semana que viene tenemos una entrevista al cantante Ariel Coronel, quien fuera finalista de Operación Triunfo en el año 2003, creo, o 2004. Hoy está cantando para el Señor, viviendo en Francia, así que la semana que viene comenzamos, creo, la primera parte de la entrevista con Ariel. Hoy tenemos esta biografía muy linda. Les mandamos un saludo a todos los que están escuchando, viendo. ¿Hay alguien que está viendo por ahí, Flor? Un error de página. Ahora estamos recién empezando a transmitir porque de mi Facebook, ¿no? Muy bien, muy bien. Estábamos transmitiendo del Facebook de Florencia y no del Facebook de la Iglesia del Redentor. Ahora ya sí. Muy bien, a ver, estamos transmitiendo en vivo, ahora sí. Bien, ahora estamos transmitiendo en vivo, perfecto. Bien, ahí nos vemos en la iglesia. Bien, entonces, mándenos un mensajito al 15 55 08 18 10. O en el Facebook también, mira, Lucas Gabriel nos está mirando. Ahí estoy viendo ahí que nos viene Lucas Gabriel, agarra el teléfono para ver bien. ¿De dónde nos estás mirando, Lucas Gabriel? Decinos dónde estás. Y así estamos saliendo por el programa, por el Facebook Live. Y por supuesto en el enlace, Irma Pereira. Hola, ¿cómo están? Hola, Irma. ¿Cómo te va? ¿Cómo es? Decinos, ¿quién es Irma Pereira? Mi hermana, la que donde falleció el marido. Bien, Irma, nos enteramos del fallecimiento de tu marido. José nos contó, muy consternados. Esperemos que Dios te esté consolando en este momento. Triste, hay momentos en la vida que uno tiene que pasar tristeza, ¿no? Y solamente lo podemos pasar un poquito más enteros con Dios de la mano, ¿no es cierto? Porque ser cristiano no nos impide pasar malos momentos, no. O que fallezca un familiar, o tener situaciones que no nos gustaría tener. Pero siempre es bueno que en esos momentos nos acompañemos de la mano de Dios para fortalecernos, para ir haciendo el duelo, para llorar con aquellos con quien podemos llorar y podemos tranquilamente decirles cuán tristes estamos por el fallecimiento de nuestros familiares. Así que te mandamos un beso grande, Irma, que Dios te esté consolando. Estamos orando por vos, por tu familia, para que el Señor te dé consuelo. También nos está mirando Miriam Tolosa, así que le mandamos un saludo muy grande, Miriam, de ahí, que nos está mirando también en el Facebook Live. Recuerden que en Facebook Live salimos con el micrófono de aire, ¿sí? Eso quiere decir que cuando estamos pasando música y acá hablamos, se escucha lo que decimos, ¿no es cierto? Si quieren escuchar la transmisión limpia de todas esas cosas, van a la aplicación, ¿sí? Que también está en las historias que yo estuve publicando ahí en Facebook, en Instagram y en WhatsApp, donde está el link para poder escuchar la radio. Vamos a escuchar una canción, ¿qué te parece? Vamos a arrancar con un grupo muy, muy, muy fiestero. La Hormiga se llama este grupo. Mira. Es una especie de pericos mezclado con marama y con esas cosas así, ¿no? Un poco de reggae, de cumbia. Pero es raro, porque es una canción que tiene un ritmo alegre, pero habla de una situación de una mujer por la cual se pide sanidad y no sucede eso. Mira. ¿No? Y cómo lo interpreta. Vean escuchen la letra porque está muy interesante lo que dice y cómo la están contando la historia. La Hormiga se llama. Vamos a escuchar esta canción. Adelante. Alguien nos pudo contar que vos querías vivir, estar en el recital. Sanes, sin saber que él te quería ver, que la orden del cielo ya bajó, la voz de un ángel ya se oyó. Perla, te tienes que ir, oh no. Nos pasamos toda la noche esperando que un milagro
Paramos de tocar, el público se enteró, contamos lo que pasó. Que tus boletos regalaste para que otro esté, sin saber que Dios te quería ver. Que la orden del cielo ya bajó, la voz de un ángel ya se oyó. Perla, te tienes que ir, oh no. Nos pasamos toda la noche esperando que un milagro mientras tocamos pueda suceder. Nos pasamos toda la noche esperando que un milagro mientras tocamos pueda suceder. Mi alma llora, llora tanto, pero sabe que cuál lugar podrá ser mejor que estar con Dios. Oh, 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 da, da, da. Que estar con Dios. Oh, 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 da, da, da. Nos pasamos toda la noche esperándote. ¿Cuál lugar puede ser mejor? Bien, escuchamos ahí en La Hormiga, la canción se llama Perla, y hablaba un poco de esto, ¿no? De una chica que le gustaba la banda, que quiere ir, pero está en el hospital porque está enferma, y van a orar al hospital y esperando toda la noche un milagro que no sucede, ¿no? Y la chica fallece y va con el Señor, ¿no? Y el estribillo dice, qué mejor que otro lugar que estar con Dios, ¿no es cierto? Y parece como que fuera armado con lo que nos enteramos de Irma, del fallecimiento de su esposo, y qué mejor que cuando uno se vaya de este mundo, uno se vaya con el Señor, ¿no es cierto? Porque ahí uno tiene ya la seguridad de la vida eterna y un descanso para el alma real. Y para eso hay que tomar decisiones en vida, ¿no? La vida está para decidir dónde uno quiere pasar la eternidad. Ya una vez que uno muere no hay un limbo, no hay un purgatorio, eso no existe. El alma que eligió que aceptó el Señor va al cielo con él, y a la que no está separado de Dios por la eternidad. Es una pena decirlo, pero tampoco podemos mentir, ¿no? Es así. Así que pensá en esta vida dónde querés pasar el resto de tu eternidad, ¿no? Cuando uno, todos vamos a pasar por la muerte, así que hay que pensar y decidir. Por eso estamos haciendo este programa también, para decir que hay una alternativa a lo que te pueden decir la vida, a un amigo, falsos credos, ¿no? Donde te dicen tenés que hacer tal cosa para obtener tal otra, tenés que hacer un sacrificio para esto, tenés que limpiar tu casa con esto para que no te pase nada. Y acá uno no tiene que hacer nada, porque el que lo hizo todo fue Cristo en la cruz. Lo único que hay que hacer es aceptar el sacrificio. Así que digo, ¿no? Cuando te vayas de este mundo, ¿dónde querés estar? Perla, como dice la canción, se fue con el Señor. No pudo ver a la banda, no pudo estar en el show, pero está en un lugar mejor, ¿no? Y sí, siempre. Está con el Señor. Y los que quedamos acá, cuando un familiar muere, hay un dolor siempre. Y siempre es mejor pasar ese dolor de la mano del Señor, acompañado con Él, con gente que Él ponga para consolarte, que en la desesperación, ¿no? de estar sin Dios y pensar que como que ya no hay más nada después de la muerte, ¿no es cierto? Así que bueno, ahí escuchamos recién la canción de La Hormiga. La Hormiga tiene temas más fiesteros, pero a mí me gustó que tenía una onda, ¿cómo es? Tenía una onda alegre la canción, pero la letra decía otra cosa. Así que también es bueno hacer ese contraste. Vamos a hablar de lo que pasó el fin de la iglesia. Bueno. ¿Sí? Hablamos de que el viernes pasado hubo actividad de adolescentes. Sí. Estuvieron muy contentos ahí. Muy contentos.
tanto Ariel como Claudia dan la palabra. Sí, exacto. Así que están juntos compartiendo ahí, después tienen una pequeña merienda. Merienda cena, claro. Y están muy contentos porque van muchos chicos, casi 30 pibes. Sí, es un montón. Y saben que a veces uno piensa, o uno puede decir, ¿qué hacen 2 horitas ahí y después se van a hablar? Esas 2 horitas que están en la iglesia no están en ningún otro lado, ni peligra su vida, ni se les ofrece droga, ni se les ofrece alcohol, ni promiscuidad, ni nada. Y esas 2 horitas pueden cambiar la vida de cualquier persona, ¿no? Exacto. Porque el mensaje de Jesús cambia vidas. Entonces, qué mejor que estar en un lugar donde se predique la palabra de Dios, y cuantos más chicos haya mejor, porque ellos después replicar eso en sus casas, con sus amigos. Es muy lindo ver los domingos llenos de pibes que a veces hacen, ruido, van, vienen, pero qué lindo que puedan estar ahí, ¿no? Qué lindo que puedan estar ahí. Uno grande dice, bueno, la solemnidad del culto. Pero, ¿qué hace, sí, los invitamos a todos a participar de las reuniones el domingo 19 horas. Exactamente. Es el Redentor. Es el Redentor en Murature 757, entre Amberes y Bolonia. Este domingo tenemos Cena del Señor, cena, primer domingo del mes, 1 de marzo. Ahí estamos, Murature 757, entre Amberes y Bolonia, a la primera paralela del Plumerillo, que es la avenida principal de Villa Centenario. Si venís en auto, bueno, te pones el GPS y venís, pero si venís con el colectivo, puedes tomarte desde Lanús el 283, B2, el 271, y si venís de Loma de Zamora, el 550, la L. Los tres te dejan en la esquina de Plumerillo y Bolonia, o Plumerillo y Amberes, y ahí caminás 1 cuadra y media, estás en la iglesia. Y si venís por otro lado, porque yo desde Villa Fiorito, desde Lanús, Villa Industrial, te puedes tomar el 20, sí, que te dejen Mayo Bravo y Tatí, ahí caminas 3 cuadras y estás en la iglesia también. Haces una para Plumerillo, otra para Murature. Y de Villa Bertina también, el 283, o de Fiorito 550, ¿sí? Así que ahí te esperamos, como siempre. Y el pastor tuvo un mensaje muy lindo, habló sobre el llamado y el compromiso de tres personajes bíblicos. Moisés, como el Señor lo llamó desde la zarza. Sí. Isaías, como el Señor tocó un carbón, un ángel vino y tocó un serafín, decía la palabra, sí, en Isaías 2, Isaías 6, perdón, como va con un carbón encendido y le toca la boca y limpia el pecado, ¿no? Y habla de Isaías empieza a profetizar, ¿no? Y de Pedro, como el Señor le dice que tire las redes a un costado, siendo Pedro un avesado pescador, ¿no? Sí. Y toda la noche sin pescar, el Señor le dice, tira las redes para la derecha, pero yo pesqué toda la noche, le dice Pedro, tira las redes a la derecha. ¿Cuánto nos cansamos a veces, no? ¿Cuánto nos cansamos? Y te dicen, probá esto, yo probé, probá de nuevo. Pero cuando te lo dice el Señor, vos tirás y la red no se podía sacar de tantos peces que había. Probá con el Señor. Probá con el Señor, exactamente. Que seguramente la red que estés tirando al río, sea lo que sea, va a salir llena de peces, ¿no? Llena de bendición. Así que esos 3 llamados interesantes a Moisés desde la zarza ardiente, después de haber pasado por un desierto grande de 40 años, después de haber huido de Egipto por asesinato, ¿no es cierto? El Señor lo llama y lo convoca a liberar al pueblo de Israel después de 4 siglos de esclavitud. Isaías, que va a profetizar el nacimiento de Cristo, sí, ¿no? 700 años antes de que nazca el Señor, con qué exactitud, ¿no? Isaías, lo pueden ver tranquilamente en Isaías 6, en Isaías 9, cuando habla de la Virgen dará luz, ¿no? Y se llamará su nombre admirable, consejero. Tranquilamente Isaías profetiza 7 siglos antes el nacimiento de Cristo y cómo se iba a llamar. Y por supuesto Pedro, que no profetiza nada hacia el futuro, pero que sí se enfrenta al concilio de los fariseos cuando lo acusan de haber sanado a un hombre en el nombre de Cristo, ¿no? Sí. Y Pedro le dice, porque ningún otro hay salvación, sino en el nombre de Jesucristo. Así les planta a los sacerdotes de su época, y bueno, y Pedro sigue predicando después de varios azotes, ¿no? Que le dieron a él, a Juan. Y bueno, según la tradición también nos cuenta que Pedro muere martirizado y por la causa de Cristo. Así que 3 llamados importantísimos. Y nos convocaba, ¿no? También el pastor a ver, bueno, el Señor puede llamarte en forma espectacular como pasó con esta gente, sí, pero también el Señor puede llamarte en forma muy sencilla,
a través de su palabra, a través de la pregunta de un pastor, de un mensaje, la pregunta de un amigo. El Señor llama de maneras que a Él le parece. A veces es muy espectacular, porque incluso la conversión puede ser espectacular. Una persona que bebía mucho y ya no bebe más alcohol y cambia su actitud. Y para una persona que tenía una actitud tranquila, ¿no? Que no hacía nada, también se convierte y no hay un cambio que es tan visible hacia afuera, porque ni tomaba, ni se drogaba, ni era agresivo, nada, pero hay un cambio interno tremendo, ¿no? Porque cuando uno pone en primero a Dios en su vida, el cambio es tremendo. Entonces, priorizar a Dios en tu vida, como hicieron estas personas, y seguir después lo que el Señor te dice para poder tener una vida mucho más, no es confortable la palabra, pero sí una vida mucho más bendecida, ¿no? Sí. Bendecida por Dios. Porque así como pasa la muerte de un familiar, también pasamos por situaciones difíciles todos. Y quizás lo repito muchas veces, ¿no? Pero el ser cristiano no impide que pase por situaciones malas, sino que en esas situaciones malas uno está acompañado de la mano de Dios. Entonces uno puede pasar ese desierto, ¿no? Mucho mejor, porque va acompañado por el Señor y el consuelo lo tenemos de Él. Así que bueno, un poco eso fue lo que pasó el fin de, ¿no? Y este domingo tenemos entonces Santa Cena, o Cena del Señor, como se le dice. El catolicismo dice la Eucaristía, ¿no es cierto? Nosotros lo hacemos no con hostia, sino con pan y copa de jugo de vino. Recordamos el sacrificio de Cristo en la cruz con un acto, con una ordenanza del Señor, que es la Cena del Señor, ¿no es cierto? Así que ahí estamos con eso este fin de semana. Te invitamos entonces, Muratures 757, ¿sí? Entre Amberes y Bolonia. Ahí estamos a las 19 horas. 19 horas. Vamos a escuchar mucha música, ¿sí? Que habla del Señor, y vamos a escuchar palabra de Dios por nuestro pastor Ariel Alonso, que va a traer el mensaje inspirado por Dios. ¿Qué te parece si escuchamos otra canción, José? Muy bien, ¿sí? dale. Esta canción es una canción worship, ¿sí? Que me recomendó Clarito Precedo. Bien. Me dijo, mira, Tan Gordo, porque nosotros somos, como tuvimos un programa llamado Tan Gordo, nos decimos así, ¿qué hace Tan Gordo? Mirá, escuché esta canción, a lo mejor está buena para el programa, me dijo. Dije, bueno, está buena, viene muy para arriba. La corté un poquito porque te debo como 7 minutos. Le hice ahí un chimichurri, la edité un poquito y sale. Claro. Ruido de Elevation Worship. Milagros sin limitación.
Elevation Worship. Bien, espectacular. Worship, que significa adoración, worship, ¿no? Eso significa. Este es el ruido que aviva a los muertos, dice, ¿no? No, sí, pero es como una especie si fuera el Ezequiel 37, ¿no? El valle de los huevos secos que se levantan y el Señor puede levantar del polvo y su alumbra, así que ¿por qué no? Tranquilamente. Escuchamos entonces ahí Elevation Worship con esta canción tan potente de adoración. Vamos a hablar de la iglesia perseguida, como cada jueves, hoy viernes. Y vamos a hablar del país número 7 en la lista de persecución mundial, según Puertas Abiertas, y es Nigeria. Nigeria es un país que se habló mucho durante el año, incluso en medios de comunicación, por las matanzas que hubo cristianos. Lo van a escuchar en el informe, pero se los anticipo. Nigeria fue el país que más cristianos asesinó durante 2025. Así que vamos a ver qué está pasando en Nigeria, en la iglesia perseguida, y cómo podemos ayudar y orar por los hermanos que están en ese país, predicando la palabra a pesar de que puede ser una sentencia a muerte. Vamos a escuchar el informe. Nigeria, país número 7 en la lista mundial de persecución al cristianismo. En Nigeria, los cristianos se enfrentan a una persecución intensa y grave, hasta tal punto que Nigeria ha sido el lugar más violento del mundo para los seguidores de Jesús durante varios años. En el norte de Nigeria, 2 estados han implementado la ley islámica, creando un sistema en el que los cristianos viven como ciudadanos de segunda clase y la conversión desde el Islam puede ser severamente castigada. Los grupos militantes islamistas violentos también operan en el norte de Nigeria y en la región central del país. Algunos de estos grupos, entre ellos Boko Haram y el Estado Islámico de la provincia de África Occidental, ISWAP, una rama del Estado Islámico, atacan a los seguidores de Jesús y sus propiedades. Los agricultores cristianos del Cinturón Central, por su parte, son víctimas de militantes fulani islamistas que descargan sobre ellos una violencia espantosa de forma desproporcionada. En los últimos años, la violencia ha aumentado y se ha extendido a los estados del sur. Gran parte de ella es perpetrada por militantes fulani que se esconden en los bosques. Otro factor que contribuye a la inseguridad de los cristianos en el sureste es el pueblo indígena de Biafra, IPOB, un grupo separatista que intenta crear su propia nación. El IPOB también ha oprimido y perseguido a los creyentes, en particular a los líderes cristianos que no se ajustan a sus requisitos ideológicos. La violencia no ha cesado en Nigeria, razón por la cual sigue figurando entre los 10 primeros puestos de la lista mundial de la persecución. En múltiples ocasiones, cientos de cristianos fueron asesinados o desplazados debido a los ataques de militantes islamistas. La mayoría de estos ataques fueron perpetrados por ganaderos militantes fulani, que siguen atacando a las comunidades cristianas, lo que ha provocado el desplazamiento de millones de cristianos. También Boko Haram y el Estado Islámico de la provincia de África Occidental han llevado a cabo ataques, junto con nuevos grupos extremistas que están surgiendo. Una anciana del campamento me dijo que dejara de orar porque, si me descubrían, causaría problemas. Pero yo le respondí: sé que mi marido está orando por mí, que Dios no permitirá que mi final sea en este lugar. En mi corazón, oré: tú eres el Dios que salvó a Sadrach y Mesac. Si eres el mismo Dios que no ha cambiado, sé que volveré a casa. Rifkatu, nombre ficticio, una cristiana nigeriana que fue secuestrada y violada por militantes fulani, mayo de 2025. La persecución es más intensa en el norte de Nigeria, donde los militantes islamistas operan con impunidad. La situación es muy inestable, pero también permanece oculta a los ojos de muchos. Los cristianos, especialmente los convertidos del Islam, que viven en estados gobernados por la ley islámica también corren un gran riesgo. Cualquier persona sospechosa de blasfemia o de insultar al profeta Mahoma puede ser objeto de violentas agresiones e incluso ser asesinada en ataques de turbas patrulleras. Las mujeres y niñas cristianas de Nigeria se enfrentan a riesgos extremos por parte de extremistas, como los militantes fulani, Boko Haram e ISWAP, junto con bandidos, que secuestran a mujeres para pedir rescate.
Las mujeres cristianas son violadas, obligadas a la esclavitud sexual o al matrimonio, secuestradas o asesinadas. El matrimonio infantil generalizado agrava la vulnerabilidad de las niñas. Las mujeres suelen ser testigos de cómo golpean a sus maridos e hijos o incluso los asesinan. Las mujeres y niñas cristianas se enfrentan a la violencia sexual o al matrimonio forzoso hasta en los campamentos de desplazados internos. Los hombres y niños cristianos de Nigeria se enfrentan a asesinatos selectivos por parte de diversos grupos islamistas militantes. Los supervivientes corren el riesgo de ser reclutados a la fuerza o secuestrados para pedir rescate. En algunas partes del país, los hombres sufren una discriminación sistémica en la educación, el empleo y los negocios. Los hombres que se encuentran en los campamentos de desplazados internos están profundamente traumatizados por verse obligados a presenciar actos de violencia contra sus esposas e hijas. Algunos intentan regresar a sus aldeas para cultivar sus campos y ayudar a sus familias a sobrevivir, pero los repatriados corren el riesgo de sufrir emboscadas y morir. Conoce a Rifkatu. El que me llevó en su moto me preguntó por qué lloraba. Le dije que estaba casada, pero él me respondió, si tu marido fuera fuerte, te habría rescatado de nuestras manos. Rifkatu, nombre ficticio, una cristiana nigeriana que fue secuestrada y violada por militantes Fulani, mayo de 2025. Puertas Abiertas trabaja a través de colaboradores locales en Nigeria para proporcionar atención inmediata y a largo plazo. Esto incluye atención postraumática, ayuda de emergencia, formación de discipulado, apoyo socioeconómico y formación para responder a la persecución. Motivos de oración. Parece que la violencia en el norte de Nigeria no tiene fin. Pídele a Dios que traiga paz a este país. Solo este año, decenas de miles de cristianos nigerianos han sido desplazados. Ora para que Dios les dé esperanza y estabilidad. Ora para que el gobierno de Nigeria haga todo lo posible por proteger a la población de la violencia. Pidamos a Dios que obre en los corazones tanto de los funcionarios como de aquellos que infligen violencia a su pueblo. Una oración por Nigeria. Dios, lloramos con nuestros hermanos de Nigeria que sufren una violencia tan inconcebible. Sé un escudo fuerte y una roca para los desplazados. Sé un consuelo para los que lloran la pérdida de sus seres queridos. Restaura la esperanza de las víctimas de violencia sexual. Vierte tu espíritu sobre los cristianos nigerianos, para que puedan vislumbrar tu obra en sus corazones y en sus vidas. Cambia los corazones de quienes atacan a los cristianos. Trae la paz, oh Dios. Parece una oración imposible, pero sabemos que solo tú puedes hacerlo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Ahí escuchamos el informe de la iglesia perseguida, lo que sufren los hermanos nigerianos, cristianos, todo el revés que sufren por ser cristianos. Así que pensá, orá, tómate unos minutos cada día y orá por los hermanos que están siendo perseguidos. Pensá si te pondrías en su lugar, cómo actuarías, ¿no? Vivimos en un país libre como Argentina, pero pensá qué pasaría si no hubiera libertad, cómo actuarías. Le mandamos un saludo grande a Bani Garelo, a Nuni Amarilla, que nos firma desde Formosa, qué grande, Nuni, a Cari, a Alejandra ahí, Essen. También nos estaba viendo Maurito, tu pequeño. ¿Y quién más? ¿Alguien más nos estaba viendo? No recuerdo. Vamos a esperar. Sí, a Clemente, a Faustina, a Rocío Florencia también, a Pablo Matera, que nos estaba viendo, bueno, a Lourdes, que siempre le manguemos empanadas. A Faustina, a María Álvarez, a Clemente. Gracias por estar ahí, hermanos queridos. Espero que sea bendición este programa para ustedes y nada, que el Señor los llene de su espíritu. Vamos a escuchar una de las reliquias cristianas, ¿sí? Venimos de reliquia en reliquia, ¿sí? Este es un disco del año 1989, un matrimonio, Humberto y Lorena Vallejos, ¿sí? Que
salían a cantar por muchos años, fueron muy famosos en su época de los 90, dentro del circuito cristiano. Hoy siguen cantando, creo, sin problemas, pero no están editando tantas canciones. Vamos a escuchar una canción muy linda, se llama De mi pobre amor. Entonces, Humberto y Lorena, De mi pobre amor. Quisiera regalarte hoy algo que te agrade, quizás una canción de amor o unas palabras simples, aunque sé que no podré con mi obsequio igualar lo que me diste tú. Nada te ofreceré a ti que no me haya costado, ni las primicias te daré, no lo que me haya sobrado. Mi ofrenda subirá hacia ti como el perfume de una flor. Quiero verte sonreír, Señor. Te ofreceré a ti que no me haya costado, y las primicias te daré, no lo que me haya sobrado. Mi ofrenda subirá hacia ti como el perfume de una flor. Quiero verte sonreír, Señor. Por eso sí sé que no pude pagar, Señor, todo el amor que diste por mí en la cruz. No merezco tu perdón, pero ven y dame luz. Cristo, yo te di mi corazón, aunque sé que no es comparable el valor. Recíbelo, regalo de mi pobre amor. En tus manos tómame, en tus manos tómame, en tus manos tómame, en tus manos muéveme. Mi corazón, mi corazón, mi corazón. Fue llamado el príncipe de los predicadores. Llegó a predicar a audiencias de más de 20.000 personas sin micrófono. Fue uno de los hombres más importantes de su tiempo y su pensamiento e influencia llegan hasta nuestros días. Se le considera hoy el predicador más extraordinario de su época. Bienvenidos a este resumen de la vida de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon nació en el pequeño pueblo de Kelvedon, Essex, Inglaterra, el 19 de junio de 1834. La madre de Spurgeon tuvo 17 hijos, 9 de los cuales murieron en la infancia. Su padre y su abuelo fueron ministros inconformistas, lo que significaba que no eran parte de la Iglesia de Inglaterra. Un genio autodidacta. Spurgeon creció leyendo libros como El progreso del peregrino de John Bunyan y El libro de los mártires de John Fox. Así que los mártires y los perseguidos fueron sus héroes de la infancia. Contrario a lo que se podría pensar, Spurgeon no tuvo una gran educación. Nunca obtuvo un título universitario.
probablemente por no ser anglicano, a pesar de que vivió en Cambridge un tiempo, pero allí se dedicó al estudio personal. Fue asistente de enseñanza y se instruyó brevemente en griego. Pero esto no le impidió ser uno de los autodidactas más interesantes de su época. Valoraba profundamente el estudio, especialmente el de los teólogos y pensadores puritanos, de quienes recopiló más de 1000 obras. Era tal su pasión por la lectura y por el aprendizaje que su biblioteca llegó a superar los 12.000 volúmenes. Normalmente leía 6 libros por semana y podía recordar lo que había leído y dónde lo había leído incluso años después. El predicador adolescente. A los 15 años, Spurgeon rompió con la tradición familiar y se convirtió en bautista. Siempre contó que su dramática conversión fue producto de la casualidad, pero de eso hablaremos en otro video. Para entender la razón por la que se convirtió en bautista, vale la pena recordar que gran parte de las iglesias protestantes de la época bautizaban a los niños. Spurgeon llegó a la conclusión de que esta práctica no era bíblica, y esto lo impulsó a bautizarse y a unirse a una iglesia bautista. Siendo aún un adolescente, Spurgeon comenzó a predicar en las zonas rurales de Cambridgeshire. Luego se convirtió en pastor rural en la aldea de Waterbridge. Allí se convirtió en una celebridad. Escuchar a Spurgeon durante este tiempo podía llegar a ser curioso, ya que tenía una apariencia muy joven, pero su predicación era madura y profunda. Su energía, su voz y su capacidad oratoria le dieron mucha reputación, lo que hizo que 1 año y medio después de convertirse en pastor y con tan solo 19 años, lo invitaran a Londres a predicar en la histórica capilla New Park Street. La congregación, que tenía solo 232 miembros, quedó tan impresionada con la predicación de Spurgeon que votó para que el joven predicador se quedara enseñando allí durante otros 6 meses. Lo paradójico es que Spurgeon nunca creyó que la congregación se encariñaría con él, así que pidió que solo le aceptaran la invitación por 3 meses. Sin embargo, Spurgeon se quedó el resto de su vida en Londres, y la pequeña iglesia que lo invitó a predicar por medio año se convirtió, bajo su liderazgo, en una iglesia con más de 5.600 asientos. Esta iglesia sería la congregación protestante más grande del mundo en la época. El gran predicador. Tan pronto como empezó a predicar en Londres, comenzó a ser invitado por todo el país. Ninguna iglesia parecía ser capaz de acoger a la gran cantidad de gente que venía a ver al predicador del momento. Habló en los mejores salones de Londres y a los públicos más diversos. Aunque este éxito vino cargado de controversia, debido a su popularidad, sus sermones eran publicados en diarios tan importantes como el London Times y hasta en el New York Times, lo que lo ponía en el centro del debate público. Los protestantes más conservadores criticaban su estilo dramático al contar historias de niños moribundos o pecadores arrepentidos. Criticaban el hecho de que caminara en la plataforma o que usara el drama para ilustrar sus sermones. Algunos lo llamaban el demagogo de Exeter Hall y el púlpito bufón. Enfoque en el Evangelio. Pero no solo fue su forma de predicar, sino también sus convicciones las que crearon controversia. Él nunca se acobardó a la hora de predicar la verdad. Su mensaje era claro y directo. Un día, predicando sobre Hechos 26-28, dijo: «Casi persuadido de ser cristiano es como el hombre que fue casi indultado, pero fue ahorcado, como el hombre que casi fue rescatado, pero se quemó con su casa. Un hombre que está casi salvo está condenado». Spurgeon era ante todo un predicador, y en ese papel era insuperable. Su originalidad al predicar radicaba en su combinación de doctrina conservadora y un estilo actualizado. Tenía una gran habilidad para sentir el pulso de su tiempo y para saber, casi instintivamente, cómo llegar a la gente común en un lenguaje que podía entender con toda claridad. Entendió bien la sofisticación de la iglesia establecida y su irrelevancia. Cuando se trataba de anunciar el Evangelio de manera relevante a la gente común, Spurgeon era un maestro. Era un reflejo de George Whitefield. Los sermones compilados de Spurgeon durante su ministerio en el Tabernáculo Metropolitano llenan 63 volúmenes. Las casi 25 millones de palabras de los sermones son equivalente a los 27 volúmenes de la 9ª edición de la Enciclopedia Británica. La serie se erige como el mayor conjunto de libros de un solo autor en la historia del cristianismo. Spurgeon creía en la oración.
Cuando la gente caminaba por el tabernáculo metropolitano, Spurgeon los llevaba a una sala de oración en el sótano donde la gente siempre estaba de rodillas intercediendo. Siempre decía al respecto: aquí está el poder de esta iglesia. Ciertos temas despertaban en Spurgeon un profundo fervor. Siempre tuvo unas fuertes posiciones en contra del catolicismo. Atacaba el ritualismo y la hipocresía de las iglesias de la época, y defendía con valentía sus posiciones conservadoras frente al modernismo. Durante esta época, muchos pastores y teólogos empezaron a cuestionar sus propias creencias tan pronto el darwinismo se empezó a volver popular. Spurgeon creía que al mover temas fundamentales de las Escrituras, los ministros se alejarían del Evangelio y se llevarían por delante a sus fieles, lo que eventualmente sucedió. Un gran corazón. Sin embargo, el aporte de Spurgeon fue mucho más allá de su predicación y de la iglesia. Hoy se sabe que este gran hombre murió pobre, entre otras cosas, porque siempre procuró quedarse con poco, porque daba mucho a los que tenía a su alrededor. Cuando su iglesia se mudó de ubicación, él mismo aportó una gran suma de dinero, además de financiar la restauración de la anterior locación. No se puede pasar por alto decir que Spurgeon fundó 66 ministerios con el dinero generado por las ventas de sus libros y predicaciones. Estos ministerios incluyeron 2 orfanatos, un fondo para libros, recolección de ropa, varios asilos, escuelas dominicales para los ciegos y niños, ministerios para los policías y mujeres de la calle, entre muchos otros más. Aportó la mayoría del dinero para la construcción del Pastor College, abierto en 1855, y que continúa funcionando hasta nuestros días. Allí ayudaba a los estudiantes necesitados y aportaba para el sostenimiento del lugar. También daba constantemente para el ministerio de vendedores ambulantes, quienes vendían literatura cristiana a los pastores de toda Inglaterra. Spurgeon también ayudaba espontáneamente a sus amigos y familia. Siempre que descubría que uno de sus familiares estaba batallando financieramente, le enviaba dinero. Sus últimas cartas revelan que envió dinero, comida y regalos a sus padres durante toda su vida. El ocaso. Podríamos decir que como predicador, Spurgeon lo tenía todo, excepto una buena salud. Sufría constantemente de diversas dolencias y, a veces, sufría de graves episodios de depresión. También tenía gota reumática, lo que finalmente le quitó la vida a la edad de 57 años. Cuando se considera el gran corazón de Spurgeon, su exposición bíblica del Evangelio, su relevancia cultural, su estilo apasionado y la elocuencia de su predicación, no es de extrañar que se le llame hoy el príncipe de los predicadores. Predicó su último sermón en junio de 1891 y murió 6 meses después. Cuando Charles Spurgeon murió en enero de 1892, Londres se puso de luto. Cerca de 60,000 personas vinieron a rendirle homenaje en el tabernáculo metropolitano. Alrededor de 100,000 salieron a las calles mientras un desfile de 2 millas de largo siguió a su carroza fúnebre desde el tabernáculo hasta el cementerio. Las banderas ondearon a media asta y las tiendas y los pubs estuvieron cerrados. ¿Y tú, qué piensas? ¿Cuál crees que es el legado más importante de Charles Spurgeon? ¿Crees que la iglesia de hoy necesita predicadores como Spurgeon? Cuando hablamos de Spurgeon hablamos de un hombre de fe. Qué bueno es tener una persona así, ¿no? Porque el Evangelio se extiende y es gracias al Espíritu Santo que transforma a las personas. Transforma a las personas, ¿no? Claro. Y hoy también vamos a hablar de algo muy especial, ¿no? En Lucas 19 habla de un hombre que trabajaba para los romanos recaudando impuestos. No era cualquiera, No. Era un hombre muy rico, que tenía un estatus muy elevado. Un publicano. Un publicano. Que tenía un estatus muy alto dentro de la jerarquía de los romanos, ¿no es cierto? Ya que cobraba impuestos a todos los judíos, ¿no? Era judío y le cobraba impuestos a los judíos. Era así. Claro, tremendo. Y estoy hablando de esta persona que se llama Zaqueo. Zaqueo era chiquitito de estatura, pero tenía un bolsillo muy grande, porque realmente
recaudaba no solamente para los romanos, sino también recaudaba para él. Y ahora lo vamos a ver un poquito, lo que estamos hablando, ¿no? Y dice así la palabra de Dios, que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y muy rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era muy pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol, un sicómoro, para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio, y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Y al ver esto todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con los hombres pecadores. Claro, los judíos le tiraban la bronca porque le cobraba impuestos. Encima de todo eso, Jesús va a visitarlo, Jesús va a visitarlo, claro. ¿no? Era tremendo lo que estaba pasando. Y si querían criticar a Jesús, enseguida encontraban un motivo. Sí, no, estaba en especial para eso, por eso lo seguían. Claro. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vos fíjate que esa frase se dice mucho tiempo, se dice siempre, y muchos no saben que está dentro de la historia de Zaqueo. Sí. ¿No? Sí. Se dice suelta la frase, ¿no? Claro. No, porque el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bueno, está dentro de esta historia. En la historia, sí. Y aparte de todo eso, nosotros vemos a este hombre con tanta necesidad de Jesús, que imagínate que este hombre que era rico, tranquilamente le podía haber dicho a dos hombres, o si sabía que andaba Jesús cerca, se hubiera alquilado una plataforma o algo, y no. ¿Sabes lo que hizo? Se subió a un árbol. Un sicómoro, que en ese tiempo había unos cuantos ahí cerca de Jericó. Claro, algo muy frondoso, con muchas ramas donde te podías trepar. Claro. Y trepó, ¿no es cierto? Y esperando, que sabía que Jesús iba a pasar. Claro. ¿No es cierto? Y Jesús pasó por ese lugar. Y lo vio. Jesús muchas veces pasa por muchos lugares. Y te ve. Te ve de una manera muy especial. Te ve lo que estás haciendo, te ve tus movimientos, ve dónde estás sentado, ve dónde estás. Jesús siempre está mirándote. Cuando Él te mira, hay algo muy especial, porque Jesús quiere estar contigo. Y una de las cosas que le dice a Zaqueo es: Zaqueo, baja a prisa, porque es necesario, dice, es necesario que vaya a tu casa. No sé cuánta gente había en la casa de Zaqueo, pero era necesario que pase por su casa, como que Jesús ya lo venía palpando a todo lo que estaba sucediendo. Era Dios. Claro, obviamente. Y sabía muy bien lo que estaba necesitando Zaqueo. Y una de las cosas que hace Zaqueo es decirle: Señor, una vez que entra a la casa, le sirve, como hacían siempre los judíos, no con otros judíos. Le sirve, todos están ahí, y una de las cosas que dice Jesús, sin apretarlo ni nada, porque Jesús fue a la casa, fue a la casa, ¿no? Exacto. Y él empezó a largar todo lo que tenía, ¿no? Sí. En ese momento le dijo al Señor: entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo: Señor, aquí la mitad de mis bienes se lo doy a los pobres. Mirá. Tenía bienes. Y la mitad de los bienes a los pobres. Bien. Y aparte dice, y si alguno ha defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. Imagínense la fila que había afuera, cuando se enteraron. Si se llevó uno, devuelvo 4. Claro. Si me llevé uno, devuelvo 4. Un montón. Imagínense si era de bolsillo. Claro. Imagínense si era pequeño de estatura, pero de bolsillo grande. Tenía un saco gigante. Tenía un saco grande. Entonces,
Pero Jesús no le dijo nada a Zaqueo. Pero hoy hablábamos nosotros aquí que donde Jesús está, donde está la luz, no puede haber oscuridad. Entonces, Él es la luz del mundo. Él es Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el que vino a darte vida, el que vino a darte fortaleza, el que vino a darte tantas cosas si vos lo aceptás en tu corazón. Hay tantas cosas que Él quiere hacer con vos, ¿no es cierto? Cuidar tu familia, en los momentos de tristeza, abrazarte fuerte, aunque vos no lo veas, pero Él está. Acércate a Jesús siempre, ¿no es cierto? Porque es la mejor manera de que vos puedas estar feliz y acobijado por Él. Totalmente. ¿Cómo con solo dejarlo entrar a Jesús en su casa? Porque Zaqueo lo dejó entrar en su casa. Jesús sin decir nada, pero con Jesús en tu casa, ya la luz está disipando las tinieblas, ¿no? Exacto. Porque Jesús no dijo nada, no. Empezó a hablar Zaqueo. Zaqueo, sí. ¿Pero por qué empezó a hablar Zaqueo? Porque Jesús había abierto su corazón, sí, y había llegado la salvación, como claro, dice Jesús en la palabra. Sí, y la salvación llega porque Zaqueo dejó entrar a Jesús en su casa. Exacto. Y hoy, al escuchar la radio, al mirarme por Facebook, deja a Jesús entrar en tu corazón. Deja a Jesús entrar en tu casa. Algo va a pasar, algo va a cambiar. Porque Jesús es cambio, Jesús es realidad. Jesús está todos los días con vos. Él te alienta, te sostiene. Es tu roca fuerte, ¿no? Como decíamos que el cimiento fuerte, como decíamos el viernes pasado. ¿No es cierto? Donde sostenerse. Donde sostenerte. Donde Él te cuida. Porque dice que también era hijo de Abraham, ¿no? Era judío. Claro. Y necesitaba la salvación. Pero me impresiona mucho el último versículo, ¿no? Que dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y los judíos estaban perdidos. Y mucha gente está perdida. Mucha gente vive sin Dios. Hoy hay mucha gente perdida. Y hoy, si vos estás escuchando o estás viendo, nuevamente te digo, acércate a Jesús, porque Él tiene lo mejor para tu vida. Él nunca te va, como decimos nosotros, nunca te va a dejar tirado. Nunca va a ser una cosa que esté mal, sino que al contrario, Él siempre te va a ayudar y te va a alentar a continuar hacia adelante, en tus proyectos, en lo que quieras hacer. Confía en Jesús, porque Él va a hacer grandes cosas. Él va a ayudar a tu familia. Él va a estar siempre con vos. Mira, a Zaqueo lo restauró, lo hizo un hombre nuevo. Por eso dice que esta salvación ha llegado a esta casa, porque lo hizo un hombre nuevo, ¿no es cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna, ¿cierto? Es fundamental. Fundamental. Deja entrar a Jesús en tu casa para que haya salvación en tu vida. Exacto. Deja entrar a Jesús en tu vida para que haya salvación en tu casa. Exacto. Eso fue lo que hizo Zaqueo, eso fue lo que dijo Jesús. Así que si no estás con Jesús, estás perdido. Y Jesús vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Exacto. Así que aferrate de la mano de Dios, dejarlo entrar en tu casa, en tu vida, para que puedas tener la vida eterna. Sí. El caminar con Jesús es de todos los días, porque a nosotros nos gusta esto, ¿no? De decirle a las personas que Jesús no es de un sábado, un domingo, cuando vas a la iglesia. Jesús es de todos los días. Y Jesús quiere que vos le hables, que vos le digas las cosas, ¿no es cierto? Para que nos podamos entender. Jesús siempre está dispuesto a escucharte. Jesús siempre está con su oído atento, ¿no es cierto? Porque quiere salvar tu vida y porque quiere darte algo nuevo. Así que el gran camino es Jesús y es de todos los días. Amén. Gracias, José. Gracias, Fausto, por dejarnos pasarnos unos minutitos de las 10 de la noche. Flor estuvo en la técnica ahí filmando. Gracias, José, por estar. Mandamos un saludo al pastor y a su familia. Mirá, nos siguen viendo ahí. ¿Quién nos está viendo? Nati, Faustina, Rubén, amén, dice Natalia. Gracias por estar y acompañarnos en esta
en este programa del día de hoy. Fausto en los controles y el capo del mundo, como siempre. Los encontramos el próximo jueves, ya jueves 5, ¿sí? A las 21 horas, en el programa de la Iglesia del Redentor. Visitanos el domingo de la Iglesia a las 19, en Ambulatorio 757. Y el próximo jueves 5 de marzo, a las 21 horas, nos encontramos en FM Fuego 91.9. Que Dios te bendiga. Amén. Él nació, vino a salvar el mundo. El primer paso Él dio para acercar su reino. Y es el buen pastor. Y si se pierde una oveja va a buscarla. Él sana el corazón. Y a los ciegos les devuelve la mirada.